Manera que empezar el año que en la casa del Señor, aleluya. Padre, en este día, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Es que no encontramos la manera de cómo agradecerte en este día especial, aleluya. Padre, te damos gracias, te damos gloria, Señor, te damos honra, aleluya. Grande eres, Jehová, grande eres. Bendecimos y exaltamos tu nombre, aleluya. Hermano, así que vamos a estar puestos todos de pie y vamos a buscar, aleluya, en la palabra del Señor, aleluya, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, aleluya. Santo eres Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, aleluya. Cuando todos lo tengan, digan un fuerte amén mientras voy a estar orando por la palabra. Padre, hermanos, aleluya, te amamos, Señor, te glorificamos, Dios de poder, te glorificamos, Dios de poder, aleluya. Te damos la gloria en este día, Señor, te damos la honra en este día, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta hora, Padre, disponemos nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor. Que solamente sea tu palabra, Señor. Pasa que algún encendido, Señor, que sea tu palabra la que se predique en este día, Señor. Padre, te damos gloria y te damos honra, Padre Santo, Señor. Sana, Padre Santo, el que vino enfermo, Señor. Sánalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Lo pedimos en fe, creyendo que ya tú lo has hecho, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Santo eres. Aleluya. La palabra del Señor, aleluya, dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Voy a volver a repetirlo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta palabra. Se pueden sentar, aleluya. No lo voy a quitar mucho tiempo, aleluya. Gracias te damos en este día, Dios de poder, aleluya. Hermanos, estamos viendo, aleluya, que estamos pasando unos tiempos muy difíciles en nuestras vidas, aleluya. Estamos viviendo unos momentos difíciles. Los jóvenes, aleluya, están viviendo momentos difíciles, aleluya, específicamente con ellos, con nuestros jóvenes, aleluya. Que aunque muchos jóvenes se están parando en la brecha, muchos jóvenes están decidiendo seguir a Cristo, aleluya. Muchos jóvenes están caminando conforme al llamado que tienen, aleluya. Hay muchos jóvenes fuera de las puertas del templo, aleluya, que el enemigo los tiene atados. Hay muchos jóvenes, aleluya, que están siendo oprimidos por el enemigo. Hay muchos jóvenes allá afuera, aleluya, que el enemigo, aleluya, los tiene en depresión. Esa es la realidad, hermano. Esos son los tiempos, aleluya, que nosotros estamos viviendo. Aunque hay jóvenes que todavía siguen en la brecha y que están siguiendo a Cristo, aleluya, hay muchos jóvenes, aleluya, que están teniendo pensamientos de suicidio allá afuera. Y esa es la realidad, hermano. El enemigo, aleluya, no mire la edad. El enemigo puede oprimir a un joven que tenga 16 años, así como puede oprimir a uno que tenga 80. Porque él no está mirando la edad, él lo que está mirando es el propósito que carga esa persona. Aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Estamos viendo, aleluya, que estamos pasando unos tiempos muy difíciles, aleluya. Estamos viendo cómo hay levantamientos del Padre contra el Hijo y estamos viendo cómo hay levantamientos del Hijo contra el Padre. Dice, aleluya, la palabra que el amor se enfriará. Esa palabra está en Mateo 24, capítulo 12. Capítulo 24, versículo 12 dice, aleluya: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A veces el amor, aleluya, en estos tiempos, el amor por Dios se va a enfriar. El amor, aleluya, por las cosas del Señor se van a enfriar, aleluya. El amor al prójimo en algún momento, aleluya, en estos tiempos que estamos viviendo se está enfriando. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a esa persona que la vimos caminando y bajo la lluvia estaba cargando los paquetes y no nos paramos? Porque la maldad se ha multiplicado y no hemos amado al prójimo. Le voy a decir, hermano, necesitas que yo te lleve a tu casa, tú necesitas que yo te lleve esos paquetes. Sé que no la estás pasando fácil, porque el amor de muchos se enfriará en estos tiempos. ¿Cuándo fue la última vez que nos paramos a esa persona, aleluya, que tenía la goma explotada? ¿Cuándo fue la última vez que pusimos, aleluya, esa palabra por obra? Hace mucho tiempo, aleluya, porque no estamos viviendo en unos momentos fáciles, aleluya.
Entonces estamos viendo, aleluya, cómo los jóvenes se están cubriendo y están yendo, aleluya, al mundo. Estamos viendo cómo los jóvenes, aleluya, están poniendo su confianza en el hombre sabiendo que el hombre falla. Estamos viendo, aleluya, cómo los jóvenes, aleluya, están recurriendo y buscando la aceptación, aleluya, pero la están yendo a buscar en el mundo, aleluya. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Pero yo le vengo a decirle a esos jóvenes, aleluya, en este día, que todavía queda un amor que no falla, que todavía hay un amor que permanece, que todavía hay un amor que espera, que todavía hay un amor, aleluya, que está ahí. Todavía hay un amor, aleluya, que no te va a dejar solo en el momento de la prueba, que hay todavía un amor, aleluya, que se mantiene vivo, aleluya, que está esperando por ti en este día, aleluya. Aleluya. Y la palabra dice que en eso es que consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él fue el que nos amó a nosotros. Aleluya. La palabra dice que Él te escogió, aleluya. Que Él te escogió desde la fundación del mundo, aleluya. Que desde el vientre de tu madre, aleluya, Él fue el que te conoció, aleluya. Santo eres Jesús. El Señor sabe por lo que estás pasando. El Señor sabe, aleluya, y te conoce muy bien. Y no es que ese amor, aleluya, ha nacido, aleluya, porque nosotros queremos amar al Padre. No, lo que pasa es que Él te conoció y Él fue el que te amó primero a ti, aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Santo, 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 santo eres Jesús, aleluya. Y vemos, aleluya, en esos momentos, aleluya, que vemos esos jóvenes, aleluya, que se empiezan a enfocar en el problema. Vemos esos jóvenes, aleluya, que se empiezan a enfocar en los afanes del día, en los problemas de cada día, aleluya. Pero no estamos viendo cómo esos jóvenes no se están enfocando en el Dios que tiene que resolver los problemas, aleluya. Santo eres. Y ahí es que llega, aleluya, a una de las pruebas más grandes, aleluya, del joven en estos tiempos, aleluya. Hay dos etapas, aleluya, en nuestras vidas que nos suceden cuando estamos jóvenes, aleluya. Es cuando el hombre se va, aleluya, y cuando el hombre abre la puerta. El Señor me ministraba grandemente con esta palabra y me decía, aleluya, cuando el hombre se va y cuando el hombre decide abrir la puerta, aleluya. Santo eres Jesús, santo eres Jesús, aleluya. Y hay momentos en nuestra vida como jóvenes, aleluya, que a veces tomamos decisiones que no son las correctas. Aleluya, teniendo, aleluya, en la iglesia, teniendo, aleluya, nuestros familiares, teniendo amistades, aleluya, que cuando ellos fueron jóvenes, aleluya, que crecieron en el evangelio y cuando fueron y llegaron a jóvenes, decidieron tomar una decisión que era incorrecta. Y pasaron parte de su juventud y pasaron 8, pasaron 9, pasaron 10 años, aleluya, y estuvieron en el mundo. No fue hasta que pasaron todos esos años que decidieron regresar a los pies de Cristo. Pero en esos años que pasaron muchas cosas, pasaron muchas pruebas, pasaron muchos dolores. Las familias sufrieron, nuestros familiares sufrieron, nuestros padres sufrieron, nuestros hermanos sufrieron, aleluya. Y es el momento que en ese camino, aleluya, de la juventud, aleluya, es que nosotros, aleluya, decidimos, aleluya, y pensamos que la mejor opción es buscarnos, aleluya, y refugiarnos en el mundo, aleluya. Cuando nosotros como jóvenes, aleluya, estamos en los caminos del Señor y decidimos tomar, aleluya, una decisión que va a afectar nuestras vidas, nos vamos al mundo. Santo eres Jesús. Y nos convertimos, aleluya, en ese hijo. Nos convertimos, aleluya, en ese hijo pródigo, aleluya. La palabra dice que este hombre, aleluya, tenía 2 hijos. Que tenía 2 hijos y que uno era menor. Y que este hijo menor, aleluya, va donde el padre le dice: Padre, yo quiero, aleluya, que me entregues, aleluya, lo que a mí me pertenece. Yo quiero que tú me entregues a mí mis bienes. Yo quiero que tú me entregues a mí mi herencia, porque yo voy a hacer lo que a mí me parezca. Santo eres Jesús. El padre no lo recrimina, el padre no le dice nada, el padre, aleluya, no lo corrige. Solamente el padre fue lo que hizo, fue que le entregó sus bienes, le entregó su herencia. Santo eres Jesús. La palabra dice que al pasar los días, aleluya, este hijo pródigo, aleluya, estaba acomodando, estaba recogiendo sus cosas para partir de su casa, para partir de la casa del padre, aleluya. Dice que cogió sus cosas, dice que cogió sus bienes y que se apartó, aleluya, a una ciudad, aleluya, alejada de la casa del padre. A este hombre, a este joven, aleluya, a este hijo pródigo decidió irse de la casa del padre, pensando que eso era lo que mejor le hacía falta a él. La palabra dice, aleluya, que tomó sus pertenencias y se fue lejos de la casa de papá. Dice que cuando él llegó a esta ciudad, aleluya,
dice que empezó a gastar los bienes que el padre le había entregado y que los había malgastado perdidamente. Este hombre, aleluya, empezó a malgastar todo lo que el padre le había entregado en su casa, aleluya. Lo empezó a gastarlo perdidamente en el mundo, aleluya. Santo eres Jesús. Es que este hombre, aleluya, no entendía que la verdadera vida, la verdadera riqueza del joven era pasar los días en la casa del Padre. Pero este hombre decidió, aleluya, tomar el rumbo incorrecto y decidió irse, aleluya, al mundo y entregarse a los placeres pensando que eso era lo correcto. La palabra de Dios dice que cuando él había malgastado todo, dice que vino una gran hambre, aleluya, a ese lugar. Aleluya. Ese hombre se encontraba en ese lugar, ya había malgastado todo en las cosas del mundo. Santo eres Jesús. Llega una hambre, aleluya. La situación empieza a empeorar, la situación empieza a ponerse difícil. Ya el dinero que tenías para comprar la comida ya no la tienes. Ya el dinero que tenías para gastarlo en el mundo ya no lo tienes, aleluya. Entonces llega un momento que llega un aprieto, aleluya. Dice que este hombre, aleluya, en vez de regresar a la casa del padre, este hombre se arrima a un hombre que pertenecía a la provincia. Entonces este hombre se arrima a esa persona, aleluya, y termina, aleluya, sirviendo, termina apacentando. En vez de apacentar ovejas, termina apacentando los cerdos, aleluya, de este hombre. De estar viviendo en la casa de mi padre, teniéndolo todo, he decidido irme, aleluya, irme al mundo pensando que era lo correcto, y ahora estoy terminando apacentando cerdos dentro de un establo, dentro del fango cenagoso, aleluya. Santo eres Jesús. Este hombre se había humillado, y no solamente eso, que es lo único que era, que quería, aleluya, alimentarse. Lo único que había en ese momento, aleluya, era alimentarse de las algarrobas de la comida que estaban teniendo los cerdos. Pero ni siquiera de las algarrobas que se estaban alimentando los cerdos este hombre pudo comer. Santo eres Jesús. Y este hombre decía, aleluya, ¿cómo estarán los jornaleros? Mira los jornaleros que tiene mi padre. Ninguno tiene falta de pan. Ninguno en esa casa tiene falta de pan. Y mírame aquí, pereciendo por hambre, en vez de yo regresar a la casa de mi padre. Pero es que él no se daba cuenta, porque el enemigo lo tenía ciego. Las placeres del mundo lo tenían, aleluya, con una venda en sus ojos, aleluya. Y no entendía, aleluya, que no es hasta que el hombre toca el fondo, no es hasta el hombre que cuando está en el fango, aleluya, que no es hasta que cuando el hombre cae es que Dios abre tus ojos y te das cuenta, aleluya, que te has ido de la casa de tu padre y que la decisión que tomaste no fue la correcta. Aleluya. No es hasta ese momento, aleluya, que entras en sí, te das cuenta que haberte ido de los brazos de papá, aleluya, fue la decisión, aleluya, mala que pudiste haber cogido en tu vida. Esa decisión puede marcar tu vida para siempre. Santo eres Jesús. Tú no sabes si esa decisión, aleluya, te aparte del camino, aleluya, y perezcas a mitad de camino y no te dio tiempo de arrepentirte. Santo eres Jesús. La palabra dice, aleluya, que este hombre dice, no, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Yo me voy a levantar y yo voy a regresar a la casa de mi padre. Y le voy a decir, Padre, yo he pecado contra el cielo. Padre, yo he pecado contra ti, Padre. No soy digno de que tú me llames hijo. No soy digno. Dice, aleluya, la palabra que este hombre entró en razón y este hombre decidió regresar a su casa. Yo me imagino a este hombre yendo por ese camino con sus vestiduras rotas. Yo me imagino a este hombre yendo por ese camino, aleluya, con sus vestiduras sucias, con sus zapatos rotos, lleno de todo el fango, aleluya, de estar apacentando los cerdos. La palabra dice que su padre lo ve y que se levantó en misericordia. El padre, aleluya, fue corriendo donde él. Y dice que se le arrimó el cuello, lo abrazó y lo besó. Y el hijo pródigo le dice, Padre, he pecado contra el cielo, Padre. Padre, he pecado contra ti. Yo no soy digno, Padre, de que tú me llames hijo, Padre. Si quieres, ponme a trabajar con los jornaleros. Si no me quieres entrar a la casa, no importa. Pero yo quiero regresar donde ti. A veces nosotros pasamos nuestra vida, aleluya, estando en el mundo pensando, aleluya, que la reprensión del Señor va a ser fuerte. Y lo que el Señor quiere, aleluya, es recibirte con los brazos abiertos, aleluya.
Eso es lo que quiere el Señor, aleluya. Recibirte con los brazos abiertos. La palabra dice que este hombre, aleluya, recibió a su hijo, lo besó, aleluya. No solamente eso, sino que le cambió su vestido, le cambió sus vestiduras, aleluya. Le puso anillo, le cambió sus zapatos, aleluya. Hicieron banquete, hicieron fiesta, aleluya. Porque ese día, aleluya, su hijo, cuando se fue al mundo, había muerto. Pero cuando regresó a la casa de papá, cuando regresó a los brazos de papá, este hombre consiguió de nuevo vivir. Porque lo que pasa es que no hay una oveja que se le escape, aleluya, al pastor de pastores. No hay una oveja que se le escape al pastor de pastores, aleluya. Si esa oveja se pierde, yo sé que él va a ir y le va a buscar, aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Te damos gloria, Señor, te damos honra, Señor. Gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor. La palabra de Dios dice, aleluya, en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, en eso es que se basa el amor del Señor. En que aún siendo pecadores, en que aún sin merecerlo, Él envió a su Hijo, aleluya, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Santo eres Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, aleluya, lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aleluya. En eso es que se basa el amor. En eso es que se basa el amor de Dios, aleluya. En eso es que se basa. No en que yo lo amé, sino que Él fue el que me amó primero, aleluya. Santo Jesús, aleluya. Aleluya. Entonces, aleluya, eso es uno de las partes, aleluya, que el Señor me estaba ministrando. Es que cuando el hombre se va, pero también me estaba ministrando que cuando el hombre también abre la puerta, aleluya. Y el Señor me llevaba, aleluya, y me invito en el libro de Lucas, aleluya, y me llevaba a Lucas capítulo 19. Esta es la historia, aleluya, de Zaqueo y con Jesús, aleluya. La palabra dice que Jesús, aleluya, estaba pasando por Jericó, aleluya. Que él estaba pasando por Jericó, estaba pasando por esa ciudad. Y que había un varón ahí que se llamaba Zaqueo, que era jefe de los publicanos, aleluya. Y que era rico. Este hombre no era cualquier cosa, este hombre era jefe de los que recaudaban el impuesto. No solamente eso, que este hombre lo tenía todo, este hombre era rico, aleluya. No solamente eso, aleluya, sino que ellos tomaban el impuesto, aleluya, sino que también cogían de más. Ellos no tenían el favor del pueblo, ellos no, aleluya, no eran muy queridos por el pueblo. Ellos no contaban, aleluya, con el cariño del pueblo. Ellos eran despreciados, ellos eran odiados, aleluya. Porque ellos le saqueaban, le quitaban, aleluya, a las personas lo poco que tenían, aleluya. Pero había algo diferente en este hombre. Había algo diferente. La palabra de Dios dice que este hombre procuraba ver a Jesús. Este hombre procuraba ver quién era el Señor. Este hombre procuraba ver quién era ese Jesús, aleluya, que sanaba la piel de esos leprosos. Ese hombre procuraba ver quién era ese hombre, aleluya, que le daba vista a los ciegos. Ese hombre procuraba ver quién era ese Jesús, aleluya, que le daba, aleluya, que caminara a los paralíticos. Aleluya. Ese hombre procuraba, aleluya, buscar ese hombre que liberaba a los cautivos. Gracias, Señor. Ese era Zaqueo. Eso era lo que me llamaba la atención de este hombre, aleluya. Dice que procuraba ver a Jesús, pero que a causa de la multitud no podía ver a Jesús, ya que era pequeño de estatura y corriendo, aleluya, se sube a un árbol. Se sube en algo sicómoro para verle, porque Jesús iba a pasar por ahí. Lo que me llama la atención, aleluya, es que Jesús pasa y va directamente donde el árbol y mira hacia arriba. Le dice: Zaqueo, Zaqueo, aleluya, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. No solamente eso me enseña, aleluya, que Jesús conoce de nosotros. No solamente eso me enseña, aleluya, que Jesús conoce la condición de cada uno de nosotros. Él sabe lo que estaba pasando, aleluya. Zaqueo tenía todo. Zaqueo tenía todo, aleluya, pero le faltaba algo en su corazón. Le faltaba algo en su corazón. Había un vacío que el dinero no podía llenar. Había un vacío que el hombre no podía llenar, que solamente lo podía llenar Jesús. Aleluya. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús, aleluya.
muchas veces en nuestras vidas, aleluya, que cuando estamos en el mundo nos sentimos vacíos. Hay muchas veces en nuestras vidas, aleluya, que el maestro nos llama y nosotros hacemos caso omiso. Le decimos, no, Señor, no, ahora no, Señor. Y el Señor te dice, no, es que la salvación ha llegado hoy. Y le decimos, no, Señor. Nos rehusamos, aleluya, cuando el maestro directamente se enfrenta a nosotros y dice, no, es que es necesario que hoy yo pose en tu casa. Aleluya, santo eres Jesús. Santo eres Jesús, aleluya. La palabra dice que Zaqueo bajó deprisa y recibió a Jesús gozoso. Y aunque las demás personas estando ahí, aleluya, murmuraban en contra de Zaqueo, y aunque esas personas murmuraban en contra de Jesús, dice, ¿cómo este hombre, aleluya, va a morar y va a posar en casa de un hombre que es pecador? ¿Cómo este hombre, aleluya, que es santo, que está haciendo milagros, aleluya, va a posar el nombre en casa de un hombre que está pecando, que le está robando el pueblo? Dice que Jesús, entrando a posar, aleluya, entró a posar, aleluya, y se sentó a la mesa con Zaqueo, aleluya. Dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No solamente este hombre había abierto las puertas de su casa al maestro, sino que hubo un verdadero arrepentimiento, aleluya, de él. Aleluya. Y eso es lo que sucede cuando el hombre abre la puerta de su casa al Señor. Eso es cuando el hombre, aleluya, decide verdaderamente abrirle las puertas del corazón para que Jesús pose en su casa y traiga la salvación en él. Aleluya. Hay un verdadero arrepentimiento instantáneo. Aleluya. Santo eres Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay momentos, aleluya, del joven que a veces decidimos huir al mundo. Hay momentos en nuestra vida, aleluya, que decidimos escapar pensando que es lo correcto. Pero si nosotros decidimos regresar a los brazos de papá, si nosotros decidimos regresar a los brazos del Padre, llegar a la casa de papá, y no solamente eso, sino abrirle las puertas de nuestro corazón para que Él pose ese día en nuestro corazón y verdaderamente haga un cambio en nosotros, ese es el día que vamos a obtener la salvación del Padre. Aleluya. Santo eres Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo eres Jesús. La palabra de Dios dice, aleluya, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo quien en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este versículo empieza, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esas son las descripciones del amor de Dios. Esas palabras, porque de tal manera, porque no hay manera que yo te pueda explicar el amor grande que tiene Dios con cada uno de sus hijos. No existe palabra para describir ese amor que Dios tiene por ti. Aleluya. La palabra dice, no, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí es que se encuentra el verdadero amor de Dios con nosotros. Ahí es que se encuentra el verdadero amor de Dios. Porque a veces pensamos que las obras son lo que nos van a salvar. Y las obras son bonitas, las obras son necesarias. Y yo sé que el Señor nos agradece las obras porque yo sé que lo hacemos para Él. Pero lo que nos va a salvar es la gracia del Señor. Que aunque así sin merecernos, Él nos entrega la gracia. Que aunque así sin merecernos nos entrega la entrada, aleluya. Y el Señor nos dice, no, es que yo soy el camino, es que yo soy la verdad y es que yo soy la vida. Amén, santo eres Jesús, aleluya. La palabra dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si Jesús llegaba a este mundo, aleluya, y llegara a condenar, no iba a haber hombre en la tierra, aleluya, no iba a haber manera. Pero Jesús no vino a condenarnos. Jesús, aleluya, vino para redimirnos. Vino para darnos la salvación a nosotros y nosotros ser salvos por medio de Él. Aleluya. La palabra dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Muchas personas, aleluya, creyeron en el Maestro. Muchas personas fueron salvadas cuando Él iba caminando, aleluya, por esas tierras. Muchos no creyeron en Él. Muchos se perdieron, aleluya. Pero ahora, aleluya, nosotros tenemos la gracia.
Nosotros tenemos el mejor regalo que Dios puede darnos a cada uno de nosotros. Tenemos la gracia. Aleluya. Yo me imagino a Jesús caminando, camino al Gólgota, cargando el peso de esa cruz de todos nuestros pecados. No solamente llevó y cargó el peso de nuestros pecados en la cruz, a la cruz del Calvario, sino que también llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos sanados. Aleluya. No solamente eso, sino que todo decreto del enemigo fue anulado. Fue anulado. Y cuando Jesús, aleluya, fue crucificado, dijo, aleluya, que entregó el Espíritu. Se consumó. Aleluya. Se consumó. El velo se rompió. El velo se rompió. Pero el velo se rompió para darnos la salvación. En el momento no los entendíamos. Yo me imagino a esas personas que en el momento no lo entendían. Los que sí creían en Él lo entendían, pero los que estaban alrededor no entendían lo que estaba sucediendo. Aleluya. Pero era el acto de amor más importante que puede existir sobre la faz de la tierra, en el universo, en el cielo y en la tierra. Que por amor, aleluya, envió a su Hijo unigénito para que todo quien en Él cree no se pierda. Que derramó su sangre para que nosotros limpiados y ser redimidos. De quitar toda mancha, aleluya, que nosotros cargamos, todo pecado que nosotros cargamos. Aleluya. Y a veces estamos en el mundo, aleluya, siendo jóvenes, aleluya, y no nos damos cuenta del mejor regalo de Dios que Él nos entrega por el amor. Aleluya. La palabra de Dios, aleluya, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Joven, yo te quiero decir en este día, aleluya, que no hay nada creado, aleluya, que pueda separarte del amor de Dios. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Aleluya. Que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Santo eres Jesús. Aleluya. Señor, te damos gracias, Señor. Aleluya. Te damos gloria, Señor. Te damos honra. Aleluya. Hermano, aleluya. En esta hora abro el altar. Si hay una persona que necesita oración, si hay una persona, aleluya, que necesita la oración, es bienvenida al altar. Aleluya. Si no, aleluya, ayúdenme a clamar por cada uno de ustedes, aleluya, en esta hora. Clamando con fe, clamando de que Dios lo va a hacer, clamando de que ya está hecho en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. En esta hora, Padre, yo te presento, aleluya, a cada miembro de esta iglesia, Señor. Padre, en esta hora, Padre Santo, te presento a cada familia, Señor. Padre, yo te pido por ellos, Señor, que seas tú protegiendo a cada uno de ellos, Señor. Padre, trabaja y obra de manera especial en cada uno, Señor. Padre, te presento a los jóvenes, Padre Santo, que es el futuro de tu iglesia, Señor. Te presento a cada uno de ellos, Señor, que seas tú trabajando de manera especial con los jóvenes, Señor. Padre, trabaja con ellos, que tengan más hambre de ti, Señor. Que continúen buscándote, Señor. Que continúen buscando tu presencia, Señor. Padre, cuídalos, Padre Santo. Limpia su camino, Señor. Quita toda piedra de tropiezo en su camino y que impida que ellos lleguen a ti, Señor. Padre, cuídalos, Padre Santo. No permitas que ninguna alma forjada prospere en ellos y en ninguno de esta casa, Señor. Padre, yo te presento tu casa, Señor. Yo presento tu casa y a toda su familia. Padre, te presento a los pastores, Padre Santo. Continúa bendiciéndolos, Señor. Fortalécelos en la fe, Señor. Fortalécelos en la fe, Señor. Y continúa dándoles sabiduría, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Te los presento a los niños, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos, Señor. Padre, te presento a los niños, Padre Santo, ten cuidado de ellos, Padre Santo, cuídalos, Señor. Protégelos en todo momento, Señor. Padre, yo te presento, si hay alguna persona enferma en este lugar, que sea sanada en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te presento creyendo por fe, Padre Santo, y no por vista de que tú lo has hecho, Señor. De que tú has sanado a cualquier persona que ha venido enferma, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Padre Santo. Te doy gloria, Señor, y yo te doy honra, Señor. Padre, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Aleluya. Gracias te damos en este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Hasta aquí mi parte. Aleluya. La persona que continúa.